Sí. Bueno, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. En nombre del Colegio de Médicos, pues me corresponde abrir la presente sesión, que la verdad que yo creo que es muy interesante y, y ahora veremos por qué. En principio, el título, por si alguien no lo sabe, se llama Confines, la medicina al borde del abismo, por el doctor, autor del libro también de igual nombre, Esteban Fernández Hinojosa, y él va a ser el ponente que nos va a explicar precisamente por qué nos encontramos al borde del abismo. Yo no sé si el doctor Álvarez tenía que decir hoy algo. Le voy a dejar al doctor Álvarez como presidente de la SAM que él hable, luego hablará el doctor González Infante, que será quien presente al doctor Fernández Hinojosa. Pues aquí te dejo. No llegamos. Buenas noches. Buenas noches a todo el público que hoy ha venido al itinerario y especialmente a los miembros socios de la SAM, de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, con los que hemos celebrado la asamblea anual de socios y hemos hecho una revolución para que la sociedad tenga una mayor dinámica, una mejor dinámica y una mayor profundidad. Y se os invita a todos vosotros que penséis cómo puedo yo ayudar a la sociedad psicosomática que más o menos pues hemos enganchado y podemos colaborar, desde dar ideas, hasta prestar servicios, hasta animar a otras personas, etcétera. Bueno, el itinerario de este año, que ya llevamos dos y esta es la tercera sesión, es muy bonito, es maravilloso. Esa idea del título, la relación terapéutica con el paciente, la relación de sanación con el paciente, pues lo más importante del médico, del psicólogo, del fisioterapeuta, del quiropráctico, de la persona que se dedica a la sanación de la persona. Y eso es lo que aquí se vende y se regala. Y eso, después de 2 puntos, dice las claves del quehacer sanitario. Las claves, que es aquello que si no se hace, fracasa el intento. Hoy decía el otro día que leí, mejor dicho, que en medicina, por desgracia, resulta más asequible, más fácil para el sujeto activo, actor, es más fácil poner una medicación, un tratamiento medicamentoso, que entender, comprender la enfermedad del paciente y poner su parte para resolverla. Es más fácil. Es una persona con problemas, dolor de barriga, mareos, no sé cuánto. Y es más fácil decir, pues, ¿qué tiene mareo? Pues le doy ser, le doy vasodilatador, le doy no sé qué. Y ya, a ver lo que pasa. Y luego, la verdad es que se cura casi siempre solo, no por la medicina, sino por la fe, la poca fe que le infundió. ¿eh? Y también un poquito por las medicinas. Pero es más, para los médicos es muy fácil. En cambio, averiguar si esa persona tiene angustia, si esa persona tiene antecedentes, si esa persona apunta por tener un tumor cerebral o un problema cervical, eso, pues, la medicina tiene que ir a ese contacto. Hace unos días el profesor González Infante me hizo ver la importancia. Él tiene un poco vulgar, pero hay que tocar la barriga. Y que primero escuchar, pero también hay que pasar a la barriga a poner el fonendo. ¿eh? Y que había una vez una mujer de pueblo que fue a su médico
Y claro, iba a resfriar, y lo que hizo fue lavarse muy bien, duchóse, lavó, puso sus mejores galas interiores y exteriores, ¿eh? Se perfumó, vamos, se pintó, todo, para llegar allí. Llega el médico, ¿qué va a hacer? Porque estoy tosiendo mucho y me duele la garganta, y aquí en el pecho, y aquí, y también en la espalda, tengo muchas molestias. Y dice, bueno, a ver, ¿no? Entonces, respira, sobre esto, te tomas este jarabe, tomas estas pastillas y ya te pondrás buena. Y si no te pones buena, vienes por aquí otra vez. Y salió la pobre muchacha, ya que ni siquiera hemos gustado. Y yo, que me gustó ropa limpia y que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer en medicina. Bueno, esa tecnificación tan tremenda es lo que quiere eliminar ese predominio, eliminarlo, y queremos acentuarlo en este itinerario. Os pediría que os preguntaré, ¿cómo viviré el itinerario? Ustedes aquí que sois virtuales, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a pensar? A ver, ¿qué aporto yo ahí? Y a ver, ¿qué pincho para que hablen de eso, de esos puntos? Los temas son enormemente atractivos. Las personas van a ser unas personas muy, muy, muy importantes. Pues si nos preparamos un poquito en ese tema del itinerario, yo creo que vamos a dar mucho de sí. ¿Eh? Y si traemos gente, si invitamos a gente para que vengan, pues por lo grata que es la reunión, por el ponente, por la gente que viene, porque te presento a fulano, porque vamos a hablar de esto, vamos a preguntar lo otro. Mira, se fomenta la amistad y los amigos de mis amigos son mis amigos. Y entonces los vamos animando. Seguro que con cerveza después ahí en casa, en el Palacio o en el de la Leña o en las cuatro esquinas de Felipe II, yo creo que daría para pues, pasar todos estos días, para 3 o 4 o 5 puntos, porque lo llenamos todos. Y entonces podría ser una buena articulación y darle. Sí. Y eso no sería, voy a una conferencia y allí voy de compromiso, o voy a una conferencia de esta, pues porque si no, mi amigo fulano me va a decir que por qué no voy y cosas por el estilo. ¿Eh? Pero creo que podemos este año decir año nuevo, itinerario nuevo. Y año nuevo, con itinerario nuevo y con una actitud personal de una mejor asimilación y de un mejor aprovechamiento. De lo concreto de hoy no digo nada, porque se trata de presentar un libro, que lo presente el autor, como es natural. Del autor, yo no digo nada. Lo va a decir el doctor González. Porque lo va a decir el doctor González Infante y porque sale toda la semana en el periódico 2 veces y allí ya se expresa. Por tanto, más bien a ver si acertamos en lo que pensamos y imaginamos en cuanto a la evolución de la medicina, esa que esperamos con sorpresa y como saldrá aquí, pues con ilusión, y sobre los autores, ¿no? Bueno, el autor del libro que va a presentar al presentador del libro. Muchas gracias, doctora Álvarez Romero. Entonces, brevemente, le voy a pasar la palabra simplemente desde esta dirección general. Comentar una cosa, que la siguiente sesión del itinerario no será en diciembre, sino será en enero, los jueves 20, si no me equivoco, 22, 23 de enero ese jueves, y vendrá la doctora doña María Dolores Braqueáis Conesa desde Barcelona a presentar a su vez otro libro sobre la relación terapéutica, interesantísimo también, cuyo título es Me importas. Y entonces, eso es una de las cosas que es importante, ¿no? El que el paciente sienta que le importamos. Y yo ya, la segunda cosa que quería decir es que para mí es un honor dejarle la palabra al doctor González Infante, catedrático de psiquiatría y al que siempre es muy agradable escuchar.
Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores, buenas tardes. Me van a perdonar este lenguaje un poco extraño, pero se debe a déficits que he adquirido, lamentablemente para mí, y que lógicamente tengo que intentar superar esta tarde aquí con ustedes. Todo libro entraña un simbolismo que yo diría que es sublime, aportando no solo un contenido explícito de lo que trata, sino un saber implícito que debe ser descubierto por el lector. Para ello, el actor del libro debe despertar la creatividad del lector y suministrarle un nuevo contenido, unos contenidos que sean enriquecedores para el propio lector. De eso pretendo tratar seguidamente porque es lo que hace precisamente el doctor Esteban Fernández Hinojosa en su libro. Pero creo que también es importante, aunque ustedes lo conocen casi igual que yo o mejor que yo, al doctor Esteban Fernández, que podamos decir algunas cosas sobre él. Por ejemplo, don Esteban Fernández Hinojosa, además de autor de este ensayo, es licenciado en Medicina y Cirugía desde 1991, grado académico que obtuvo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. En el año 1993 defiende su tesis doctoral que fue calificada con la máxima distinción también en la Universidad de Cádiz. Tras un periodo de 2 años en Londres, durante los que amplía su formación médica en la unidad de cardiología del Hospital Charing Cross, concluye su especialización en medicina interna incorporándose a la plantilla del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como médico intensivista, puesto en el que sigue desarrollando su actividad clínica en la actualidad. Es académico correspondiente por méritos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz desde noviembre del 2020 y autor de innumerables artículos médicos aparecidos en prensa como el ABC de Sevilla o el Diario de Cádiz. También cuenta con colaboraciones científicas en revistas médicas y es autor del libro ¿Qué es la enfermedad?, que tuve el honor de presentar con él en el Ateneo de Sevilla hace ahora 4 años. Pero pasemos ya, una vez vista esta mínima biografía, él tiene una biografía infinitamente más amplia y mucho más rica de nuestro autor, vamos a comentar su obra. De los muchos aspectos meritorios de este ensayo que hace el autor, me quiero referir fundamentalmente y en primer lugar al título, de ninguna forma azaroso, sino meditado y perfectamente ajustado al contenido de lo que es primer altavoz. El título, ya saben, confines. Pueden ser considerados los confines como los límites que conforman y circunscriben el ámbito que comprende una realidad y que le permiten diferenciarlo, ese confinamiento, diferenciarlo de otras realidades. Un maestro de la medicina antropológica y humanística, universal y española, don Gregorio Marañón, nos transmite sabiamente el carácter de confines al que estoy haciendo referencia. Él tuvo una participación muy importante en la aparición de una obra que era de una psicohistoria, en la que estudió una serie de personajes históricos y los analizaba. Entonces le pareció que se introducía dentro de un campo que no era el suyo y que por tanto tenía que poner los límites, tenía que poner los confines. Entonces nos hace una descripción que yo voy a leerles a ustedes de él para que no me pierda ni un segundo los contenidos característicos de este autor. Él dice, mi temor a pisar por caminos que no son los que ando habitualmente, o mejor dicho, a herir el mito que todos, o aun los más rebeldes, lo admiten como profesiones de las que caminan en toda ciencia, tienen sus peregrinos cada ciencia y tienen sus características particulares, cada cual el suyo, sin que esté bien visto el salirse de él para hollar, siquiera sea transitoriamente, el acotado por los demás. Él está haciendo un intento de justificarse
ante el hecho de introducirse en ciertos temas históricos que a él le parece que pertenecen a unos confines distintos a los propios médicos que son los que él sigue. Yo quiero decirle a ustedes que los confines de cualquier campo científico lo constituyen el objeto del campo científico, el objeto de la ciencia, lo constituye la metodología correspondiente y, por supuesto, también el criterio de verdad de cada ciencia. Esos son unos confines perfectamente delimitados. Pero hay un particularísimo confín que no es epistemológico, sino es ontológico, o lo que sería lo mismo. Se eleva a la esencia misma del saber. Se trata de los confines ético-morales, que son precisamente a los que se va a referir nuestro autor de una forma muy concreta y muy definida. Es tan trascendente para la comunidad científica estos confines ético-morales que incluso desde un contexto, que es el contexto puramente tecnológico, el de la inteligencia artificial, hay un autor importante como es Alan Altman, que es el que establece el concepto de ChatGPT, que empieza a plantearse y a decir, no he podido dormir bien ni una sola noche desde que se lanzó ChatGPT debido a sus implicaciones en millones de personas. Está haciendo alusión realmente a la repercusión que puede tener la inteligencia artificial en la gente y por tanto las repercusiones en el contexto moral de todos ellos. Pero veamos cómo impacta sobre los confines de la medicina actual la tecnificación predominante en nuestra sociedad, que ha conducido a su ideologización dominada por la razón instrumental. Desde la perspectiva tecnológica actual, el predominio de lo teleológico, centrado en la consecución de metas cada vez más osadas, articula los medios que intentan hacer que esas metas puedan ser adquiridas muchas veces sin tener en cuenta para nada los medios en función de los cuales se están llegando a conseguir tales fines. Es así como los cimientos fundamentales de la esencia de la persona, como la salud, la vida y la muerte, límites indiscutibles de la medicina, se ven asaltados por el pensamiento tecnológico y la incuestionable eficacia de sus medios instrumentales. Piénsese, como hace en un ensayo en su ensayo el doctor Fernández Hinojosa, en el modelo de salud reproductiva de la mujer, por ejemplo, en el que se evidencia una importante paradoja. El uso de medicamentos diseñados para controlar la fertilidad y mejorar la calidad de vida de la mujer pueden estar generando efectos adversos significativos sin que haya una clara conciencia de su funcionamiento general sobre el organismo femenino. También en el terreno de la salud, pensemos en la medicalización, como lo afirma el doctor Fernández Hinojosa, a la que también se está refiriendo él en el ensayo de una forma continuada. En relación con la vida, nada más artificioso y transgresor de los confines médicos que su prolongación artificial mediante el uso de medios técnicos y respecto a la muerte, reparen ustedes simplemente en el concepto de eutanasia. Por tanto, nos encontramos con que el consecuencismo de lo tecnológico enfrentado a lo deontológico plantea grandes importantes de comprensión y crea grandes problemas de confusión. Pero además de unos límites que son los confines pueden también ser los determinantes de algo mucho más importante, como hace el autor en su subtítulo. Él habla confines y habla medicina al borde del abismo. ¿Qué está queriendo decirlo? Pareciera que el autor, además de considerar a la medicina como un sector del conocimiento de límites precisos, la percibiese como un saber en permanente expansión que pudiera despeñarse al llegar al límite más escarpado y lejano de sus propios confines. Porque también se puede entender por confines lo último, lo más alejado del punto en el que estamos, al ampliar nuestro análisis del saber médico, a sus límites finales, al horizonte de su contenido científico que percibimos en la actualidad. En tal caso, como ocurre con el horizonte natural y visible, que cambia y se aleja del observador a medida que éste se le aproxima,
también los confines del conocimiento científico se distancian y cambian, precisamente cuando parecen que más estamos próximos a ellos en función de nuestro conocimiento. Por eso vamos a intentar ver desde una perspectiva ciertamente algo utópica. ¿Por qué no me lo creo? Perdónenme. Vamos a movernos en el terreno de lo utópico, pero entendiendo lo utópico en el sentido en que lo hacía Ernest Bloch, es decir, considerando su todavía no como, como un aspecto importante a tener en cuenta, pero que va a producirse, que va realmente a darse. Desde la perspectiva actual, los confines de la medicina no terminan en la consideración del hombre como cuerpo. Es más, yo diría, como decía antes el doctor, el que nos ha presentado en este momento, nos diría que ha desaparecido el cuerpo del contexto de la medicina, como veremos, incluso superando su propia consideración psicosomática, y más aún superando incluso el modelo biopsicosocial al considerar al ser humano como un ser en continua transformación y a su conocimiento por lo mismo como un saber en permanente desarrollo. Al humano le ocurre lo mismo que al horizonte, que se aleja cambiando a medida que nos vamos acercando a él en función del conocimiento. Cuanto más se acerca la medicina al conocimiento del hombre, menos le conoce, o mucho más es lo que le resta por conocerle. Desde nuestro aquí y ahora, los confines de la medicina han dejado de ser las enfermedades, cuyo diagnóstico puede ser hecho por máquina, y su tratamiento protocolizado cibernéticamente para centrarse en la definición del ser humano, que es lo que pretende la medicina actualmente, en un sentido mucho más amplio, buscando el sentido de su vida, de su enfermedad, incluso de su misma muerte. Yo les traía como ejemplo representativo lo que es la consulta médico-enfermo en sus cambios en función precisamente de la acción tecnológica. Consulta médica hace 50 años. Fíjense ustedes, nos encontramos con un médico que está auscultando a su paciente, que la ha explorado, que le ha hecho su historia clínica previa, etc. Pasemos a consulta médica hoy. Y nos encontramos con un médico con un ordenador y un enfermo delante. Tiene el fonendoscopio colgado como representación, pero generalmente no suele manejarlo. Simplemente actúa en función de lo que la tecnología le da, en función de lo que le da la resonancia magnética, en función de lo que le da cualquier tipo de prueba que está haciéndose el enfermo, por ejemplo, sus analíticas, etcétera, pero no explora al enfermo. Parece que ha desaparecido de la consulta médica precisamente el cuerpo del paciente, el cuerpo que es el que está afecto de la enfermedad y que el médico antes observaba, exploraba, auscultaba, percutía, etc. Eso parece ha desaparecido del momento actual. Entonces tenemos que plantearnos qué puede ocurrir con la consulta médica, por ejemplo, y pongo una fecha hipotética por los 30 años, 50 años. Ocurre esto. Ocurriría que ya está desaparecido hasta el propio médico. Resulta que el enfermo ante un ordenador, ante una gran maquinaria, le mete todos sus datos de analítica, le mete todos sus datos de anamnesis, etc. Y la propia máquina le va a transmitir un informe médico y le va a dar un diagnóstico no solamente bien razonado y bien hecho y posiblemente ajustado totalmente a las características del enfermo, sino incluso el tratamiento correspondiente. Nos encontramos, por tanto, que la medicina está al borde del abismo, estaría al borde del abismo, realmente estaría despeñada en el abismo, pero realmente la medicina ha sabido sacar de sí cosas como esta. En el terreno de la utopía, el saber médico tendrá unas características que posiblemente sean diferentes o muy distintas de las que tiene el saber médico actual y tendrá una actividad médica que responderá a otra serie de parámetros importantes. Por ejemplo, así, como sobrepasamos el modelo biomédico tradicional, el modelo psicosomático y el modelo biopsicosocial
por la cibernética, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial. Bueno, no me sale. Y restantes aportaciones biotecnológicas, los confines de la medicina se sitúan en el ámbito de una antropología integral. Es decir, que el saber médico, por un lado, y por otra parte, el hacer médico, se van a producir cambios importantes. Por ejemplo, en el saber médico va a estar recogido fundamentalmente mediante una epistemología holística. Por tanto, en la que se va a tener en cuenta no solamente ya el cuerpo, que no se tiene en cuenta, sino factores de naturaleza biológica, también factores psicológicos, factores neurológicos, que son muy importantes, en este caso de tipo sentimentales básicos, en el sentido sobre todo de la grandiosidad del propio pensamiento, o los culturales, los históricos, etc. El médico entonces va a estudiar anatomía, posiblemente, tenga pozos de anatomía, estudiar fisiología también, posiblemente también patología, pero evidentemente va a estudiar sobre todo filosofía y se va a meter dentro de parámetros que son muy diferentes, pero que serán los que le aportarán datos para establecer realmente lo que sería su actividad médica. La actividad médica sería una logoantropoterapia. Tendríamos una logoantropoterapia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que el médico tendría por una parte muy en cuenta radicales de razón con respecto al enfermo, por otra parte tendría radicales de la existencia de totalidad de lo que es el hombre y el ser humano, y por otra parte una terapia de acompañamiento fundamentalmente, de apoyo y de ayuda, básicamente de compañía. Esto parece que pudiera ser el futuro a que nos viéramos abocados dentro del campo de la medicina y que es algo, es mucho, lo que puede extraerse de la lectura de Confines, del libro del doctor Esteban Fernández Hinojosa, al favorecer su autor la imaginación del lector, motivando con sus sabias sugerencias y acertadísimas reflexiones que espero que le permitan posesionar su libro entre los más punteros de la literatura actual. Yo, por tanto, quiero dar la enhorabuena al doctor Fernández Hinojosa por su libro, que tiene tal cantidad de aportaciones y sobre todo, no solamente lo que aporta explícitamente, como decía, sino lo que sugiere a los demás, lo que permite que el lector pueda extraer de él. Él no se refiere concretamente a esto que acabo de decirle, pero es una sugerencia que me ha dado haciéndome despertar un poco la mente de cara a un posible futuro de la medicina que se trasluce de las palabras que vamos a ver seguidamente en el doctor Fernández Hinojosa. Muchas gracias, era lo que quería comentar. Bueno, pues ya tenemos el aperitivo tomado y ahora vamos al plato fuerte del día de hoy, con el libro y la presentación de lo que nos diga el doctor Fernández Hinojosa, cuando quieras, claro. Buenas tardes, señor presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, señor presidente incipiente, señor presidente honorario luego presidente honorario de la sociedad, señoras y señores. En primer lugar, lo que quiero agradecer es justamente a la Sociedad de Medicina Psicosomática y al Colegio de Médicos de Sevilla la oportunidad que me ofrece de presentar este libro, que ha salido publicado hace escasos meses, y que, bueno, para mí es un honor estar aquí entre todos ustedes. Quiero agradecer al profesor González Infante, que ya en estas lides tiene una cierta habilidad, porque no es la primera vez que presenta un libro o hace comentarios de mis artículos. Agradecerle algunas de sus comentarios, porque me pasa una cosa muy curiosa con sus comentarios, y es que a él no le gusta que se lo diga y que se lo agradezca, pero es cierto que nos intercambiamos correos electrónicos, comentarios sobre texto, y siempre me descubre, hay una experiencia muy curiosa que a mí me pasa, y es que descubre
novedades en mi propia escritura que me resulta realmente satisfactorio, ¿no? Por ejemplo, el concepto de confines, como como lo ha desarrollado en alguna otra intervención, en fin, que le estoy muy agradecido. Yo quiero también comentaros una cosa, y es que estaba previsto para esta presentación que la editorial, me había ofrecido también la editorial CEU Ediciones desde Madrid, poner unos libros a la venta para que la persona que quisiera conseguir un ejemplar lo pudiera hacer. Y a última hora me han comunicado que efectivamente no ha sido posible por problemas de mensajería. Así que lo han sentido, realmente lo han sentido mucho, si me lo han expresado. Y también me han expresado que comunique que aquellas personas que quieran desde aquí comprar el libro en la página web, pues bueno, ellos ofrecen un descuento del 10%. En fin, como me lo han contado, lo digo. Yo quiero también agradeceros a todos ustedes su presencia aquí, porque cada vez que estoy en un acto público y veo a las personas con la capacidad, con la atención que prestan, la verdad es que me resulta llamativo. Hace justamente una semana estuve con unos amigos, con mi mujer, en la presentación de una obra de teatro de otro gran amigo, que además ha estado por aquí también presentando un libro, Javier Gomá, en su nueva obra de teatro que se llama Filosofía Mundana, donde dice que la atención es la oración de la inteligencia. Entonces, me parece algo tan interesante, tan importante, tan sagrado, que espero con esta charla de alguna manera devolverle, retribuirle ese préstamo de atención que me hacen con interés. Así que voy a pasar directamente a hablarles de este libro. Confines, Medicina al borde del abismo, nace de una sospecha en relación a los vertiginosos avances tecnológicos, a los desafíos globales que están sacudiendo la comprensión de la existencia y están comprometiendo también los valores fundacionales de la medicina. El libro nace como un ejercicio de reflexión en torno a los límites del conocimiento, a la dispersión de valores que están ejerciendo su influencia en la medicina y también sobre la frontera de la dignidad humana. Quiero aclarar desde el principio que en lo hondo de mi escritura pues se esconde un rechazo a esa visión reduccionista del ser humano que es concebido como una mero suma de mecanismos biológicos, de algoritmos genéticos, muy en la línea del exitoso ensayista Harari, pero que no comparto para nada y que creo además que desdice de otras dimensiones que constituyen la antropología, dimensiones que constituyen al ser humano y que son ese desdecir de esas otras dimensiones están están generando una crisis antropológica que de alguna manera erosiona la identidad humana y el sentido del ser humano. Así que se ponen de relieve los límites éticos, filosóficos y biotecnológicos. El libro nace de la experiencia, una larga experiencia, yo creo que en una de las UCI más grandes de España, en donde vengo observando desde hace ya mucho tiempo esa sombra de las tentaciones del perfeccionamiento biotecnológico que contrasta con el primer deber insoslayable del médico, que es no hacer daño. Así que Confines es un intento de llamar a la conciencia crítica, una defensa de la medicina como ciencia, sí, pero también como arte, es un reclamo de su fundamento. Miren, la crisis provocada en 2020, en marzo de 2020, por el COVID-19, expuso con crudeza los límites del conocimiento médico, las tensiones inherentes a la atención en aquellas extremas circunstancias, nos obligó a los profesionales a afrontar decisiones muy dolorosas, administrar recursos escasos, preservar la dignidad de los pacientes en un sistema que parecía que en aquel momento iba a colapsar, encontrar por la vía de urgencia en esos horizontes de incertidumbre un cierto equilibrio entre los conocimientos científicos y la conducta ética. En definitiva, aquella crisis, quiero decir con esto, puso de relieve más que las capacidades de la medicina, sus límites.
Cuestionó las finalidades de muchas intervenciones, la calidad de vida alcanzable, la aceptación de la muerte, riesgos de una tecnología que por muy potente se mostraba no poder trascender ciertos límites. Y fue una experiencia además no solamente con los pacientes, sino también con la familia de los pacientes y con los propios compañeros. Fue una experiencia en demostrarnos a nosotros mismos lo que es la fragilidad humana, el proteger la dignidad humana en situaciones que son francamente, que eran francamente irresolubles. Y esa chispa, de alguna manera, encendió la necesidad de escribir este libro que aquí les presento, con fines. Por tanto, este libro no es, quiero también dejar claro que no es un estudio científico ni es un tratado de medicina, no pretende en modo alguno agotar todos los capítulos que trata, simplemente es un ensayo y como tal lo que hace es esbozar aquellos capítulos que incuestionablemente la medicina y la sociedad se tendrá que plantear más pronto que tarde. En cuanto al proceso de la escritura, bueno, aquí además hay escritores que están más consagrados que yo y saben que la escritura es un ejercicio de síntesis, una búsqueda de comunicar ideas complejas, pero hacerlo con claridad y con rigor. Y en ese sentido he integrado en el libro, además de conceptos teóricos y abstractos, pues casos concretos, vivencias personales. En cuanto a las vivencias personales, claro, aquí surge la necesidad de organizarlas y de darle sentido, de esas anotaciones, identificar patrones, identificar tensiones y dilemas recurrentes, y de lo cual sale un relato que contiene los argumentos que me permiten cuestionar los límites de nuestro conocimiento y de la acción médica. En cuanto a los casos reales, su revisión pues me ha permitido, me ha aportado una cierta concreción y creo que también hondura en mis reflexiones. En situaciones extremas, esos casos muestran las fronteras de nuestros conocimientos sobre decisiones sobre la vida, la muerte, sobre la dignidad en momentos finales, sobre decisiones de intervenir o dejar que la propia naturaleza siga su rumbo, siga su curso, ¿no? Son relatos esenciales para encarar cuestiones abstractas y entablar diálogos con esos límites de nuestro saber. En cuanto al eje central del libro, desde el principio, desde las primeras páginas, se pone la tensión entre este progreso tecnológico y las expectativas que se nos presentan y los límites morales. Es decir, el eje cardinal del libro es una indagación sobre la naturaleza y sobre los límites del progreso tecnocientífico. Más este capítulo, que además es un capítulo transversal, creo que es al que he consagrado mayor esfuerzo intelectual. Como autor, bueno, cuestiono la visión utópica según la cual la ciencia y la tecnología tienen capacidades ilimitadas para resolverlo todo. Yo creo que se recuerda en el libro que existen barreras, que existen límites, fronteras físicas, metafísicas y morales. Y aunque es cierto que las aplicaciones biotecnológicas han contribuido bueno, pues a prolongar la vida, a dar una cierta calidad de vida, cosa que por cierto no es el factor contribuyente principal en la mejora de la calidad de vida y en la mejora de la longevidad. Hay este artículo que les presento aquí, también salió además a principios de este año, publicamos en la revista de nuestra especialidad sobre las tecnologías que se están utilizando en medicina intensiva, un artículo muy crítico que además inmediatamente inesperadamente para los autores, pues se nos fue admitido a trámite y publicado inmediato en la revista de Medicina, sobre todo el ECMO, en fin, tecnologías avanzadas que utilizamos con nuestros enfermos y donde además una de las conclusiones del trabajo pues es que efectivamente la longevidad y la mejora de la calidad de vida, según las investigaciones sociológicas, se deben fundamentalmente a la mejora de la educación, de la sociedad, de la comunidad.
Eh, Decía que a pesar de que la biotecnología ha producido avances, sin embargo es incapaz de responder en absoluto a temas escatológicos, a temas de las ultimidades, de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento. Y ahí es donde trato de dibujar uno de los primeros confines en el libro, ¿no? La ciencia, por poderosa que sea, no sustituye al misterio de vivir. Y en este sentido, la promesa del mejoramiento del ser humano a través de tratamiento genómico, de superar límites biológicos, de perseguir fórmulas de inmortalidad, pues además de estar generando ya en el propio laboratorio eh, quimeras, al menos de modo experimental, pues también plantea riesgos de un cierto calado. En el libro se plantean cómo tales prácticas, pues de alguna manera amenazan con diluir la identidad del ser humano, de generar desigualdades, erosionar los valores médicos fundacionales. Y en esa línea, la separación entre terapia legítima y mejora artificial o artificiosa es una frontera que cada vez está más diluida, ha dado pie a que se infiltren en la medicina los sueños de la medicina de género, la manipulación del origen, del principio de la vida y del final, con el aborto y la eutanasia, bueno, el sueño del diseño de seres humanos a la carta, en fin, y esto aparece como otro confín de relevancia, ¿no? Eh, yo quiero destacar aquí que ese dilema entre terapia y mejora, entre curar y perfeccionar, está orientado fundamentalmente a intervenir en la estructura íntima del ser humano, de su célula, de su ADN. Claro, esto tiene un precio extraordinario porque cuestiona no solamente la legitimidad del acto médico, sino la propia noción de humanidad y, de alguna manera, compromete seriamente o puede comprometer seriamente el patrimonio genético de las generaciones futuras, el patrimonio genético de la humanidad, puesto que bueno, pues ya se reúnen las condiciones para manipular la línea germinal de la célula, del núcleo celular, y esto se transmite a generaciones siguientes y por lo tanto es irreversible. Así que el impulso contemporáneo a la extrema personalización, al perfeccionamiento ilimitado, pues está llevando a socavar, en cierto modo, la libertad humana y a vaciar de sentido la vida, porque de alguna manera está reduciendo el proyecto existencial de cualquier ser humano a un proyecto técnico. Y ese proyecto técnico significa, implica que nos introducimos en una lógica, en una dinámica de la eficiencia, con todas las derivadas que esto tiene. De manera que el libro también se abre a la esfera social en este aspecto y plantea las consecuencias de vivir en un mundo en donde uno pues, podría lograr disfrutar de unas mejoras, entre comillas, o de mejoras radicales, y otros permanecer sujetos a la fragilidad natural, ¿no? Otro punto que se explora en este sentido es el impacto cultural del progreso científico en nuestra visión del mundo. Los conocimientos científicos están modificando nuestra comprensión de la vida y de la muerte y han puesto en crisis categorías que nos han ordenado la cultura a lo largo de los siglos, y que han hecho de hilos, de urdimbre en ese telar que de alguna manera ha organizado la existencia, ¿no? Precisamente esa pretensión de explicarlo todo y de reducir lo complejo, la complejidad a datos cuantificables, pues se está llevando a un reduccionismo que a su vez está procurando vaciar a la humanidad de su experiencia subjetiva, de volverla abstracta, de personalizarla y enajenarla, sobre todo enajenarla de su dimensión metafísica, de su dimensión trascendente. Y es en este horizonte donde más me interesa situar mi crítica a una medicina que parece que se está mostrando al servicio, al albur de las ofertas de la biotecnología y al mismo tiempo de las demandas del transhumanismo. La idea de superar la condición humana, de abajarla a lo puramente material,
de prótesis cognitivas, de ampliaciones físicas, de ingeniería genética, etcétera, es una utopía en donde se describe en el propio libro con grandes peligros, ¿no? Si la mortalidad desaparece, si las capacidades se expanden de manera ilimitada, si las fronteras entre lo natural y lo artificial desaparecen, bueno, pues ¿qué es lo que puede quedar del ser humano, ¿no? Y yo creo que con esta promesa se abre un escenario donde nuestra esencia queda francamente comprometida, donde se da pasos a futuro, donde no existirían pues, anclajes éticos, no existirían referentes, referencias y sobre todo no existiría esperanza, ¿no? Otro capítulo donde también me he empeñado con desarrollar es el de la medicalización. La medicalización masiva se habla un poco de esto, pero yo creo que es un fenómeno cultural del más hondo calado. Convertir los problemas existenciales, lo que en filosofía moderna se llama el mundo de la vida, en objeto de intervenciones médicas continuadas, de alguna manera está redefiniendo la relación que el ser humano, que el hombre tiene consigo mismo, con su cuerpo, con los demás, con la trascendencia. Está también de alguna manera modificando su propio lenguaje de la primera persona a la hora de comprender lo que es la normalidad, qué es la enfermedad, qué es la experiencia subjetiva de bienestar, ¿no? De manera que, bueno, hay algunos aspectos que efectivamente la medicalización masiva sí ha puesto, bueno, algunos aspectos positivos y es que ha puesto de manifiesto determinados trastornos que estaban un poco ocultos, que estaban un poco desatendidos, pero en general ha patologizado todos los problemas existenciales, ¿no? Y eso tiene dos consecuencias muy graves que desarrollo en el libro. En primer lugar, de manera resumida, diré, una dependencia de los sistemas sanitarios extraordinarias que se ven de hecho sobrecargados sin tasa y sin sentido, y una dependencia también de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, que supongo que no compartirán del todo estos aspectos que le digo, pero bueno, en confines hemos relacionado este fenómeno de la medicalización masiva con otras cuestiones también más amplias, como el auge de la innovación farmacéutica, con el diseño de políticas públicas, con la formación de profesionales que ya se está dando, que tienen más interés en el conocimiento tecnocientífico que en privilegiar las cuestiones éticas, las relaciones humanas, ¿no? Y de ahí creo que es extraordinariamente importante mantener encendido este debate porque detrás de cada intervención médica existe un sujeto, un ser humano concreto, con una historia, con una biografía, con unas emociones y con una dignidad. Yo creo que bueno, una de las ideas que puso en circulación el filósofo fundamental Habermas de la conciencia tecnocrática está consiguiendo efectivamente, como él hace ya 30 años diagnosticó, que las futuras generaciones, que ya estamos viéndolas, pues sean individuos más productos configurables que seres libres y diversos, ¿no? Hay otro apartado también que trato con una cierta extensión en el libro, que el profesor González Infante ha referido hace un momento, el que llamo paradigma, se llama paradigma de la salud reproductiva de la mujer. Creo que es un nombre poco afortunado, pero bueno, yo lo he calificado en distintos foros y en distintos escritos como el mayor experimento médico no controlado de la historia de la medicina, y cuyas consecuencias, que este paradigma empieza a funcionar a mediados del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los grandes cambios en la medicina, consecuencias estamos viviendo en este momento. Pero eso sería objeto de otra conferencia. Por cierto, fue una conferencia que presenté, un capítulo que presenté en la Real Academia de Medicina de Cádiz en noviembre del año 2023, hace justamente 2 años. En fin, otros temas transversales como el transhumanismo, el transgenerismo y la medicina de género, todo esto son temas que me permiten sostener que la medicina no puede renunciar a su vocación humanística.
que no puede sustituirla por el progreso tecnológico, no puede perder su esencia más profunda, porque la pregunta de lo humano en la medicina sigue insoslayablemente en pie. Claro, en esta situación, el libro se plantea también los límites en situaciones, o sea, situaciones límites en medicina, ¿no? Y cuando la enfermedad sobrepasa el horizonte del saber científico, las decisiones que tomamos los médicos entran en un territorio incierto, en una arenas movedizas, donde la ciencia pues no siempre efectivamente aporta soluciones. Y entonces las decisiones se apoyan en criterios bioéticos, en criterios morales, en la subjetividad de la propia historia clínica, bueno, en el respeto a la dignidad y a los valores del paciente. Y en este territorio, pues la atención médica se desplaza del ámbito terapéutico al ámbito de los cuidados, al ámbito de la escucha y de la escucha de la voluntad del enfermo, ¿no? La ciencia efectivamente puede definir un marco moral, pero indica qué es posible hacer, pero no qué es lo correcto hacer. Es decir, aquí los principios clásicos de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, son insuficientes. Son extraordinariamente insuficientes. Se acompañan o se tienen que acompañar de un discernimiento profundo. Las ciencias aportan datos, pero no es una brújula con la que afrontar determinada toma de decisiones delicadas. ¿Qué ocurre en escenarios catastróficos, en escenarios de emergencia y de grandes conflictos? La tensión es aún mayor. Disponemos de recursos en esas situaciones muy escasos para atender demandas infinitas. La medicina hace un poco de trasplantojo, ¿no? Decidir quién tratar primero, qué acciones priorizar. Eso trasciende los conocimientos científicos y técnicos y exige fundamentalmente de parte del médico pues mucha formación, templanza, compasión, bien infinita sensatez, ¿no? Cuando la medicina se topa con la realidad de su límite, la única respuesta es el cuidado humano, el acompañar, el escuchar, el sostener la mirada del paciente, el sostener su dignidad. Hay otro ámbito que también es muy difícil a la hora de traducir a un ensayo, que es el complejo tema de la interrupción de los tratamientos o de limitar los esfuerzos terapéuticos y de sustituirlo por lo que llamamos medidas de confort, medidas de atención, ¿no? Y que confronta al médico con una tensión absolutamente desgarradora. Prolongar la vida, aliviar el sufrimiento. Las decisiones pasan por considerar la voluntad del paciente y de sus allegados, pero sobre todo por evitar prolongar artificiosamente la vida y hacer de esto una extensión del dolor. En lo que llamo decisiones imposibles, retirar el soporte vital, como hemos dicho, la limitación del esfuerzo terapéutico, o asignar órganos en situaciones de escasez, o evaluar la legitimidad de procedimientos experimentales. Aquí los principios de bioética vuelven a hacerse densos y situar al profesional al filo de lo moralmente aceptable, lo técnicamente factible. En el libro se subraya la necesidad de marcos colectivos y de políticas de salud que orienten estas decisiones. Quiero decir, en crisis profunda, la deliberación no puede recaer, no puede restringirse a la conciencia individual del médico en su soledad frente a su responsabilidad ante el paciente. Exige pluralidad de voces formadas y autorizadas, de transparencia y un horizonte común de justicia. Y en todas estas voces tiene que estar incluida la voz de la sociedad civil. El libro propone una visión integrada de todas estas situaciones límites y sobre todo el cuidado del arte del cuidado, expresado en la escucha atenta. Cuando la ciencia calla, como digo, lo que sostiene la vocación es justamente ese arte del cuidado. Claro, ¿a qué renuncia entonces una medicina tecnologizada, una medicina que se vuelve puramente técnica? Aquí este es otro problema
absolutamente extraordinario que ya vivimos, ¿no? El enfrentamiento entre humanismo y tecnocracia en medicina revela una tensión profunda sobre el ejercicio del cuidado, ¿no? Cuando nuestra práctica se reduce a lo técnico, puede comprometerse la dignidad y el respeto de la persona enferma. La tecnología está apoyada en conocimiento especializado, en la precisión de los diagnósticos, en la eficiencia de los procedimientos, y aunque salva vidas y eleva la calidad de vida, como hemos comentado, cuando se vuelve hegemónica, cuando se vuelve dominante, puede degradar inevitablemente la relación médico-paciente, y la transforma, porque fundamentalmente la transforma en una interacción instrumental donde lo afectivo y lo moral quedan relegados, ¿no? Así que una medicina que renuncia a esta dimensión también renuncia a su responsabilidad más alta. El enfermo pasa de ser un sujeto activo del proceso a un sujeto pasivo de intervenciones que, por otro lado, marginan sus convicciones, sus creencias, sus preferencias, etc. Pero es que además esto también repercute en el profesional. Este reduccionismo hace de la práctica médica con la técnica pues una rutina que lo despersonaliza, que de alguna manera lo desgasta y hasta bueno, pues compromete su vocación, ¿no? Así que una medicina limitada a la técnica sacrifica aquello que más la engrandece, la relación del cuidado, donde se sostiene la esperanza, donde se fortalece la dignidad y donde se asegura la comprensión. Yo creo estar en condiciones de decir que la medicina de excelencia hoy día es aquella que es capaz de conjugar los avances tecnocientíficos con un compromiso humanista, con un compromiso en el que se preserve la dignidad y la centralidad del paciente y evite que se vuelva, como decía antes, en objeto pasivo de los procedimientos biotecnológicos, ¿no? Ahí es donde el acto médico creo que puede cumplir su más alta visión: sanar cuerpos, salvar vidas, pero también preservar la dignidad del paciente y preservar la vocación del médico frente al materialismo imperante al que estamos siendo sometidos. Ahora bien, hay un asunto, y es que la medicina contemporánea está centrada fuertemente en evidencias científicas, en protocolos, en la estandarización de procedimientos, y eso relega, sin que eso se ha buscado, pero relega de una manera sutil, pues todas estas otras dimensiones, ¿no? Este humanismo médico. Es fácil que el médico además caiga en el error de, sobre todo lo he experimentado en una UCI, decir, bueno, en lugar de preguntar qué es lo mejor que le puedo ofrecer a este paciente, a este hombre, cómo puedo mejorar la eficiencia del tratamiento, del procedimiento que estoy llevando a cabo. Yo creo que aquí no es infrecuente que caigamos en estos errores, y aquí es donde se introdujo también en el libro el tema de la conciencia, ¿no? Apelar a la conciencia tanto del profesional como del paciente, pues frecuentemente se percibe como algo secundario en un contexto en donde lo que prevalece es la objetividad, la eficiencia técnica, pero creo que por mucho que se margine la conciencia, no es irrelevante su reconocimiento y es condición necesaria para preservar la integridad moral y evitar prácticas que se reduzcan a mera ejecución de procedimientos. Porque la medicina, una y otra vez lo tengo que decir, no es solo aplicación técnica, sino es también ciencia y el arte del cuidado humano. Y su toma de decisiones requiere equilibrar constantemente este conocimiento científico con la responsabilidad moral. Así que el libro apela a considerar la conciencia no como un obstáculo, sino como un elemento esencial para garantizar la conservación de la faceta humana en la atención médica y su compromiso con los valores fundacionales de la medicina, del respeto, de justicia, de dignidad, etcétera, etcétera. Por ir acabando, en el libro también se trata el tema de la muerte, sobre todo un tema que me parece una zona muy cómoda en la que el médico adquiere un papel como testigo del sufrimiento y de la muerte, como partícipe de esta extraordinaria y radical experiencia humana. Es una crisis de tal sentido, es un desvelamiento de la vulnerabilidad y la finitud del ser humano,
en donde el médico, más que un mero técnico, pues más que aplicar conocimiento científico, es un testigo que acompaña en ese proceso de desintegración y su presencia, pues de alguna manera demanda una sensibilidad que supera muy mucho al conocimiento científico, ¿no? Por tanto, al enfrentarnos, yo diría que casi a diario al sufrimiento y a la muerte, tenemos que asumir ese doble rol, ese doble papel de ser testigo de la fragilidad y acompañante activo, por mucho que nos cueste, en esa transición a una muerte digna. Es decir, es una responsabilidad que exige acoger la historia del enfermo, acoger sus temores, conocerlos, conocer su fuerza interior. Cuando la muerte se afronta con esta honestidad y con este respeto, se vuelve una oportunidad para todos nosotros de reflexionar sobre lo que hemos sido, sobre lo que dejamos de los demás, sobre la permanencia, lo que permanece como sentido, ¿no? La imagen de una vida. Así que el médico como testigo requiere prepararse para integrar la finitud y acompañar sin indiferencia y sin prejuicios al enfermo, al muriente. Estas condiciones, además, marcan una gran diferencia entre una muerte reducida a proceso biológico y la liturgia, que significa que da sentido y significado a esta experiencia vital en toda su integridad. El libro, por eso, denuncia el tabú que se ha construido en torno a la muerte, que se relega a hospitales, a lugares marginados, a residencias, y aleja además al médico de cabecera de una de sus labores más extraordinarias, ¿no? Propone recuperar, en el libro se propone recuperar el papel de todo el ciclo vital hasta el momento último de la enfermedad y volver ese tránsito digno de lo humano. Y ya por último, bueno, pues comentarles que el libro se ha extendido efectivamente en capítulos como la medicina de género, la eutanasia, nunca desde una perspectiva ideológica, y donde, bueno, pues creo que se plantea como manera de mostrar la importancia en la sociedad civil de estos debates, de no dejar que estos asuntos queden al albur de las leyes y de los caprichos. Muchas veces son caprichos políticos. Requiere consenso y requiere la reflexión de los médicos, pero también de la sociedad civil. Y por eso les decía al principio que si logran leer el libro, yo espero haberles entregado ese préstamo de atención que me acaban de hacer con interés y contribuir a que los ciudadanos ilustrados seamos capaces, no solamente desde perspectivas legislativas y políticas, capaces de contribuir a hacer mejor nuestra medicina y nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, era una apuesta segura el que iba a ser interesante. Entonces, como tenemos tiempo, pues yo siempre digo lo mismo. Yo amenazo con empezar a preguntarle yo, como lo pregunten ustedes, ya van ahí. Profesor Cano, tenemos Dani, no está. Tenemos mucho tiempo, ¿no? Digo, el micro. ¿Hay un micro ahí? No, ¿Sí, no? José Ignacio, la digo y tú la repites. yo la repito, venga, para no tener que moverlo. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa porque me ha parecido excelente, excelente la introducción del profesor, excelente la aportación de Esteban, que los que lo conocemos, pues ya esperábamos algo así. Yo me estaba preguntando un poco por la trayectoria personal de él, por su especialidad, que me parece apasionante. Yo le haría una pregunta personal. ¿Por qué el joven Esteban eligió la medicina intensiva dentro de las especialidades de la medicina? ¿Y por qué el actual Esteban elegiría de nuevo esta especialidad? Y luego la que se refiere, esa es la personal, la que se refiere a la especialidad es, y le voy a confesar la respuesta que espero obtener. Creo que son unos médicos bastante especiales, los médicos intensivistas, y yo creo que la norma tiene que ser un profesional como el doctor Esteban Fernández Hinojosa. Creo que tiene que ser la norma y no la excepción, a pesar de todo lo que comprendemos que es la tecnología y los procedimientos. O sea, esa sería la respuesta.
El profesor Cano sobreestima mi capacidad de atención. Pero intento hacer un resumen. Felicitaciones, en este caso a la mesa, al presentador, al ponente, sobre lo que verdaderamente pues, era una apuesta segura. Luego, un par de preguntas. Una al joven doctor Fernández Hinojosa, ¿por qué escogió la especialidad esta en particular? Y la segunda, que he creído entender que en el caso no sé si es que considera que él es el único o que hay otras personas, muy pocas, que deban actuar como él. ¿Era algo así? Si el perfil de un médico de cuidados intensivos se parece, como yo Ah, espero, el de cuidados al suyo, si Vale. es lo habitual, a pesar de la técnica. Vale. No solo en la medicina, o sea, no en general en la medicina, sino en concreto en la medicina intensiva, ¿no? Eh, Querido Javier, muchas gracias por el comentario. Mira, yo elijo medicina intensiva cuando era más joven porque desde el principio fui alumno interno en una cátedra que era de patología general del profesor Avelino Senra. Y la patología general es una asignatura que básicamente se centra en la fisiopatología humana. Y la medicina intensiva está muy centrada, muy fundada, fundamentada en la fisiopatología humana. Y ese fue el motivo que a mí me atrajo para profundizar, eh, sacar el MIR y presentar y hacer la residencia y dedicarme a la medicina intensiva. Ocurre que con los años la medicina intensiva, en los últimos 20 años, ha presentado unas transformaciones extraordinarias desde el punto de vista fundamentalmente tecnológico. Y es lo que en el libro planteo, y aquí creo que he esbozado un poco, cómo se puede ver en los cuidados intensivos, digamos, ese problema con la tecnología que yo critico en uno de los artículos, que además ha sido muy respondido en mi especialidad, pero además gratamente muy positivamente. Yo pensé que iba a generar conflictos y, bueno, todo lo contrario, hay un gran acuerdo por parte de los intensivistas en que han leído el artículo en este sentido, te digo. Entonces, con esto quiero decirte que yo no sé realmente si hoy día hubiera elegido la misma especialidad, porque está muy basada en tecnología, en procedimientos, en ventilación mecánica. La evolución en ventilación mecánica es extraordinaria. O sea, las máquinas de ventilación mecánica eh, puedes modificar muchísimos parámetros en un respirador para que el pulmón varíe su volumen, varíe su presión, varíe el intercambio, etcétera, etcétera. Es impresionante. Pero no solamente el propio ECMO, que fue el motivo, ¿no? La membrana de oxigenación extracorpórea, que es como se llama, que se utiliza fundamentalmente en cirugía cardíaca, en shock cardiogénico y en insuficiencia respiratoria refractaria. Es una maquinaria que consiste en poner un corazón artificial al lado del paciente, con tubos por todos los accesos vasculares que puedan ustedes imaginar. Y claro, esto tiene unas implicaciones que creo haber desarrollado aquí y que, bueno, de alguna manera pues me hacen sospechar que no estoy seguro de que a estas alturas de mi vida hubiera elegido esta especialidad, además de la recarga y la sobrecarga de trabajo que implica la labor de un anestesista en una unidad de cuidados intensivos, sobre todo en una unidad de cuidados intensivos de 70 camas, como la del Virgen de Rocío, que yo sé que es la más grande de España, que es una de las más grandes de Europa y que la carga de trabajo es brutal. No sé si he respondido, no sé si el perfil general, es decir, creo que hoy día los médicos jóvenes, no solamente en mi especialidad, sino en casi todas las especialidades, no están a por la labor del estudio de cuestiones bioéticas, de cuestiones de humanismo médico, de antropología médica, etcétera. Creo que es una asignatura pendiente en la que de alguna manera estoy empeñado en ello. Muy bien. ¿Quién se anima a una nueva cuestión? Aquí.
profesora Aires. Muchas gracias. Lo primero, felicitar a la mesa, felicitar al hospital Esteban Blandinerosa, porque bueno, me ha parecido muy interesante, un tema que bueno, me parece increíble y tremendamente difícil de abordar, con una temática muy amplia y que, como digo, es bastante complejo. Escuchando y pasando de un tema, ¿no? Conforme iba avanzando en los capítulos, dije, "Oh, qué interesante, me parece más interesante todavía, ¿no?". Y me he planteado si un intensivista nace o se hace, y que al hilo precisamente de lo que comentaba ahora justo al final, ¿qué formación específica considera que debería bueno, de incluirse? Porque entiendo que ahora mismo, hoy por hoy, la formación en medicina pues carece de algunos de estos aspectos que son, creo, fundamentales para que se pueda desarrollar bien el ejercicio de la profesión. ¿Y qué aspectos considera que serían los puntos clave, ¿no?, que tendrían que no faltar en esa formación en medicina? Bueno, acabo de publicar un artículo en Naturaleza y Libertad sobre el juramento hipocrático, donde justamente toco obviamente este capítulo. Desde mi punto de vista, yo creo que las facultades de medicina no tengo claro, sobre todo las facultades de medicina públicas, no tengo claro que estén desarrollando los estudios de bioética. Pero desarrollar no como una asignatura, que creo que sí existe una asignatura cuatrimestral que se llama Humanidades Médicas o algo así, donde bueno, mi hijo estudia quinto en medicina, en los primeros años de la carrera pues tenía ese cuatrimestre, tocaban algunos aspectos de manera, desde mi punto de vista, un poco superficial. Yo creo que la bioética se debe estudiar en medicina de una manera transversal. Y los estudios de bioética hoy día son muy complejos, muy completos, muy complejos. Están además desarrollados por personalidades de la medicina muy interesantes, fuera de España y dentro de España también, gente con una formación extraordinaria. Y yo creo que no se está aprovechando en la Facultad de Medicina, se está aprovechando, bueno, pues en los muros de la academia, en académicos, entre intelectuales y tal, pero no en las escuelas, en las facultades de medicina. Yo creo que ese es el aspecto, la asignatura pendiente hoy día, y además tanto más relevante conforme van pasando los años, porque el desarrollo biotecnológico y las aplicaciones biotecnológicas en la práctica clínica son abrumadoras. Y estamos utilizando técnicas que prácticamente desconocemos, casi de una manera experimental, ¿no? En fin, no sé si he contestado. Muchas gracias. Bueno, aquí, ahí. Buenas tardes. Bueno, yo primeramente sí felicitar a la mesa. La verdad es que ha sido sumamente interesante y las aportaciones que ha hecho me parecen muy relevantes. Completar un poco la información con respecto a bioética y a ética médica, ya que de alguna manera me he sentido aludido. Yo he sido profesor de ética en la facultad y bueno, es verdad que sería un deseo magnífico y sería quizá lo mejor que fuera transversal, efectivamente. El caso es que ahora mismo, tal como están estructuradas las asignaturas en medicina, pues hacen que, bueno, haya una representación, a mi modo de ver, bastante, si quieren ustedes, bastante potable, que es en primero, en fundamentos de medicina clínica, se da una parte que es de ética, luego posteriormente en tercero se da una parte, efectivamente, que es la cuatrimestral, la que tiene mayor entidad, que es la de ética médica en concreto, más que bioética. Y luego ya la parte de humanidades, que también se da, pero como una asignatura que no es obligatoria, sino que es una asignatura voluntaria, por lo cual, bueno, yo comparto de algún modo el deseo de que fuera transversal, dada la importancia y para nosotros creo la entidad de los médicos, que creo que naturalmente pues tenemos esa especie de doble dimensión, ¿no? Esa especie de bifronte ariano. Pero el caso es que hoy en día todavía no tiene
no tiene ese peso. Sí, sin embargo, sí, simplemente, me da la impresión que en las universidades privadas sí se está haciendo. Es decir, en las universidades privadas, las asignaturas al menos conozco dos universidades privadas en España, donde sí se dan de manera transversal las diversas asignaturas. No sé si en esto tienes alguna experiencia, por ejemplo, en la Universidad de Pamplona, en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo en Madrid también. Aquí que se está empezando el CEU Fernando III, que este año empieza el primero de carrera, pero la propuesta que además se va a encargar, creo que tú lo conoces, José María Domínguez, el profesor José María Domínguez, de una manera muy transversal a lo largo de los cursos. No sé si esta experiencia que está recogiéndose en las universidades privadas sería de alguna manera bueno que se retomara en la pública. Eso depende sobre todo de los planes de estudio y en parte, entiendo yo, es una parte importante de las personas. José María Domínguez es una persona excepcional, lo mismo que en su momento lo fue, me refiero no porque no porque no esté, sino porque no está activo a través, por ejemplo, de la academia, que es el profesor Rubí. Y claro, el que esas personas de alguna manera potencien la ética significa hasta qué punto, coincido también contigo, lo escaso que estamos. Por lo cual, bueno, viene a ser una especie, si quieren, de estandarte hacia el futuro de no perder algo, pero es realmente una lucha contra los elementos. No se entiende la sociedad desde una perspectiva ética y además desde una perspectiva ética, entiendo yo que médica, ¿eh? La ética que actualmente se pregona en muchos sitios no es una ética que conecte directamente con elementos de ética médica. La ética médica es una ética de base cristiana, es una ética que tiene un componente cultural, digamos, muy anclado en Occidente. La ética que surgió, que fue hace unos años que todo el mundo la vivió con una especie, no sé cómo llamarla, de aceleración imponente, es una ética que viene de Estados Unidos, con una base calvinista muy intensa, donde intentaron por todos los medios cuadrar cosas incuadrables, que tenía una base de investigación. Entonces, el resultado es bastante contradictorio. Es llamativo y hasta cierto punto me parece a mí casi heroico la batalla que mantienen todavía algunas sociedades como esta y otras sociedades también y otras personas por darle su sitio a la ética. Pero desde luego los tiempos no están como para este tipo de... Creo que el profesor, que el doctor quería comentar. Profesora Blanco. Yo, bueno, lo primero felicitaros, como siempre, un placer escucharos a los ponentes. Y yo desde mi micromundo, que no es para nada significativo, que no es para, como profesora de la Facultad de Medicina, en el mundo del TFG, me está resultando, hablamos de 3, 4 alumnos al año, ¿vale? Pero mi línea de investigación para el TFG siempre es la enfermedad médica grave y final de vida. Me está llamando mucho la atención, y rompo una lanza en favor de los médicos que van a salir, quizás no en la relación con la ética, pero sí con el humanismo, que cuando yo empecé a dirigir los TFG, todo era receta de cocina, cómo vamos a dar las malas noticias, cómo se gestiona la angustia de la familia, tal. Y en los 2 últimos años, los TFG que me proponen los alumnos a mí son las connotaciones éticas de la eutanasia, las repercusiones de los testamentos vitales y las voluntades anticipadas en las estructuras familiares. Ellos mismos proponen temas mucho más humanos, mucho más lejos de la medicalización, hasta el punto que este año he tenido crisis con una alumna porque ella quería estudiar en su TFG la hipermedicalización de los procesos de duelo en la familia, con gran tristeza porque no hemos podido sostener el trabajo bibliográfico por falta de acceso a fuentes de investigación que permitiesen la conclusión. Es decir, los alumnos plantean en mi micromundo, que espero que sean algunos generalizables, intereses, ¿no? Motivaciones más humanistas, que todavía la ciencia no nos da las herramientas como para que ellos puedan, con sus rudimentos de investigación, poder concluir.
pero quería romper una lanza en pos de las generaciones nuevas que se vuelve con el trabajo de los profesores de ética y Yo ya la estoy, bueno, pero de los compañeros y la sensibilización científica, social que tú haces con tu labor y que hacemos, intentamos hacer todo. Espero que nos lleve a ese buen puerto, pero solo compartir esa experiencia. Pues el doctor Álvarez Romero podría hablar. Bien. Perdón. Yo quería hacer una pregunta doble, dirigida a Esteban y al profesor José Manuel González Infante. Y es que expusieran algo que estoy seguro de que la mayor parte de los asistentes le gustaría hacerla y le gustaría oír estas respuestas, que habría que ser breve porque el campo es muy amplio. ¿Qué se espera del médico del futuro y qué hemos de hacer los que queremos un buen médico del futuro para que siga siendo ese médico y no un robot? Bueno, pues precisamente yo creo que ahora es cuando nos jugamos la presencia de ese buen médico del futuro, esa medicina de excelencia, esa medicina capaz de conjugar bueno, los conocimientos científicos y los conocimientos biotecnológicos y asumir con responsabilidad el progreso, que se llama el progreso científico-médico, junto con una formación humanística. Pues justamente es lo que estamos tratando de conseguir, porque de lo contrario, bueno, digamos, la trayectoria, la tendencia de la sociedad y de la cultura es justamente esa, el apartar todo lo que derive de la conciencia, todo lo que derive del humanismo, todo lo que sea no centrar en la persona, en el ser humano. De hecho, ya tenemos pruebas cómo la biotecnología está asumiendo lo que es la parte humana, es decir, estamos convirtiendo al paciente en una máquina, queremos que se perfeccione a base de máquinas, estamos haciendo desaparecer dimensiones antropológicas y convirtiendo al hombre en una maquinita, ¿no? Y de eso se trata, es decir, por eso mi crítica en el libro a esa medicina que está al albur de las ofertas, como decía, de las ofertas biotecnológicas y al albur de las demandas de la biotecnología y de los chips, etcétera, etcétera. Si seguimos en esa línea cruzados de brazos, pues la figura del médico tiene el riesgo que desaparezca. Yo personalmente creo que la medicina del médico, la figura del médico nunca va a desaparecer. Es decir, creo que existe una figura ontológica, figura ontológica del médico, es decir, ese ser humano puesto al lado del enfermo, incapaz de ponerse de pie, que es lo que significa la palabra enfermo, y que represente a alguien que lo mire, que lo atienda, que lo esté queriendo y que le esté dando una cierta dignidad. El médico antiguo no tenía ningún procedimiento real y eficaz para curar, pero sin embargo estaba lleno de prestigio y era un ser absolutamente necesario, ¿no? Su presencia, su compañía. Yo creo que existe una imagen ontológica que nunca va a desaparecer, pero sí tenemos el riesgo de bueno, pues que se minusvalore y desaparezca de los escenarios fundamentales. Yo creo que el médico estamos obligados a hablar de estas cosas, a hablar en público. Aquí hay médicos, hay científicos, hay catedráticos, hay amigos, hay familia, Sí, y no sé bueno, psicólogos, que he dicho, y quizá, además quiero decir, quizá estemos, como yo digo, en los muros de la academia, pero creo que lo realmente interesante, lo realmente importante es sacar estos debates a la sociedad civil, a las personas, contribuir a ilustrar a las personas en estos aspectos, que tengan su propio criterio y que de alguna manera contribuyan a los debates. Como decía,
dicho a lo largo de mi exposición, que determinados temas de la medicina no estén condicionados por caprichos políticos, por intereses políticos, que es lo que viene pasando bueno, pues, en los últimos 50 años. Yo creo que una sociedad con ciudadanos ilustrados, con un movimiento civil potente, es capaz de superar todos estos problemas que estamos teniendo, que son legislaciones absurdas. En fin, no quiero entrar en este capítulo, pero creo que esa es la labor. No sé, el profesor González Infante, mi querido maestro, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo lo primero que diría es que el médico del futuro no debe ser un tecnócrata. Es lo primero que diría. La técnica, dejadla ahí, la técnica posiblemente, que era lo que intenté decirles de mala forma a ustedes hace un momento, que era el plantearle si la tecnología nos está supliendo toda la actividad médica y lo está haciendo muy bien, además. Como ya decía él, tiene máquinas que utilizan, que extienden el pulmón, actúan tal, la máquina actuaría por sí misma. El intensivista que se dedicaría entonces a tocar puntos a la máquina, se dedica a ser técnico exclusivamente de máquina. Por eso decía, por eso planteaba, si seguimos con este tipo de actividad, ya se está produciendo en la consulta médica ese hecho, el hecho de que el médico no actúa en función de sus conocimientos médicos, sino que actúa sencillamente en función de los conocimientos que le dan las distintas máquinas. Un electrocardiograma me dice cómo está el corazón. El médico tiene que ser un técnico en electrocardiografía para poder interpretar el electrocardiograma. Un electroencefalografista tiene que ser un buen técnico también para hacerlo y llegará al resultado. Pero la máquina interpretará el electroencefalograma y el electrocardiograma infinitamente, posiblemente mejor de que pueda hacerlo el técnico electroencefalografista o el técnico cardiólogo. A esto me refería. Si llegamos a esta situación, la situación de la medicina sería el abismo realmente, como plantea en su subtítulo, sería despeñarse la medicina. Ha terminado la medicina. ¿Para qué los médicos? Si resulta que las máquinas han suplido perfectamente la función del médico. ¿Qué tiene que hacer el médico? El médico tiene que hacer algo diferente, algo nuevo. Tiene que hacer ese acompañamiento, esa acción psicológica mucho mayor, lo que hacen los psicólogos. Es decir, a tener una actividad. Yo por eso decía, sería una antropología básica en la que tenga en cuenta al ser humano como totalidad, pero no como totalidad por parte, sino como una sustantividad en el sentido de Zubiri, como una totalidad integrada y tener en cuenta así al enfermo y entonces actuar en función de ese hecho. ¿Y hacerlo en función de qué? En función de un ente de razón también, en función de una acción mucho más profunda, en el sitio de la comprensión. En la máquina, cuando el individuo llegue y meta sus papeles allí, le sacará su diagnóstico y su tratamiento correctísimo para lo que el enfermo tiene. Posiblemente mucho mejor de que lo pueda hacer el médico porque está integrando conocimientos globales que el médico no puede integrar en un momento determinado. Eso sí lo hace la máquina. Entonces, si la máquina suple la función del médico, ¿qué debe hacer el médico? Pues precisamente lo que nunca podría hacer la máquina. Eso es lo que tiene que hacer el médico. ¿Y qué es lo que nunca podría hacer la máquina? Mantener un nivel noológico con el enfermo, un nivel afectivo, un nivel a nivel trascendente. Ese nivel de trascendencia que el facultativo entonces puede dar en el sentido del acompañamiento, era lo que me estaba intentando referir con las diapositivas. Estaba poniendo una cierta caricatura de la situación. ¿Qué ocurre? Un médico lo vemos con su fonendo colgado, pero no pasa al fonendo. Hay mucha gente, yo recuerdo haber oído a algún enfermo decir, no me echó las gomas, no me echó las gomas, el médico.
porque estaba esperando que realmente actuase como médico. Pero es que resulta que si vamos en este momento a una consulta, ¿y qué ocurría en la consulta hace 40, 50 años? Cuando yo inicié realmente mi actividad médica, yo me encontraba con un médico que se ponía de pie, te recibía de pie, te daba la mano afectuosamente y te pedía que te sentases. Entonces, con unos papeles delante, que eran la clásica historia clínica, iba tomando nota de lo que el enfermo le decía. Y después le decía al paciente, desnúdese y túmbese, que voy a explorarlo. Y entonces lo percutía, lo exploraba perfectamente y llegaba a una cierta conclusión diagnóstica. Si eso me lo da la máquina en el momento actual, evidentemente el médico que tiene delante un ordenador y empieza a poner cositas que después saquen de alguna manera unos resultados. ¿Eso qué es? ¿Qué medicina es? Entonces podríamos plantearnos, la medicina se despeñó, terminó la medicina clásica. No, no, ha terminado un hacer medicina que estaba en función de un tiempo determinado en el que ese hacer de la medicina era el adecuado y el correcto. Pero estamos en otro tiempo. Y en este tiempo el médico tiene que adaptarse a las circunstancias de la tecnología, no haciéndose un tecnócrata bajo ningún concepto, sino al contrario, luchando no contra la tecnología que debe asumirla y aceptarla, sino aportando nuevos conocimientos. Por eso decía, el médico del futuro, las facultades de medicina del futuro, el médico puede estudiar anatomía, sí, poco le va a servir ya, en algún momento. Puede estudiar fisiología, naturalmente, fisiopatología, por supuesto, pero es mucho más importante que aprenda otra serie de cosas, que no es solamente ética. La ética está en la medicina. La diferencia que hay es en la lucha entre dos grandes, yo diría dos grandes paradigmas. Un paradigma, por una parte, el puramente técnico, que es fundamentalmente con una ética teleológica, es una ética finalista que lucha contra otro paradigma, en este caso el médico, que es una técnica ética deontológica. En la primera no tienen en cuenta los mecanismos con los que se actúa. Interesa solamente el fin a conseguir, la meta a la que llegar. En el caso de la medicina, no debe ser para el médico solamente la consecución de la meta. La meta debe estar precisamente en valorar cuáles son los medios que está utilizando para poderlos aplicar al propio médico. Eso sería un poco la concepción del médico del futuro, que yo creo que debe ir por ahí, o que por lo menos irá por ahí de alguna manera. Yo lo que he intentado hacerle un poco a ustedes es una caricatura de la situación actual y lo que sería el futuro. Muy bien, pues el profesor González Infante ya sabíamos que tenía que hablar. ¿Quién más pregunta? ¿Quién? Ahí, mira, hay dos. Bueno, era preguntarle qué lugar en la estantería de todas las asignaturas y demás ocuparía la confección de las listas de médicos que ahora, por ejemplo, se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. Después me imagino que querrán sacar otra lista con médicos que se opongan a una eutanasia general, ¿no? Me calculo qué lugar ocupa en la ética, en la formación y en la consecución de objetivos de la unidad científica. Bueno, yo honestamente tengo que responderte que no estoy absolutamente seguro. Quizá otras personas aquí sepan mejor eso que yo, pero yo creo que no es un tema. Yo creo que es un tema que no es que esté oculto, no es que voluntariamente se pretenda ocultar, pero del que no se habla, quizás porque todavía no es un capítulo políticamente correcto y entonces pues no se tiene en consideración. Yo sí puedo decirte desde una perspectiva muy personal que hay muchas personas, pero muchos profesionales, al menos en mi hospital, que no están, se muestran completamente en desacuerdo con las prácticas de eutanasia
y con las prácticas de aborto. Yo con el tema del aborto tengo menos relación porque son, digamos, son procedimientos que se producen en otras zonas del hospital donde, bueno, pues yo no suelo estar, pero el del tema de la eutanasia, que es un tema muy serio, y además está tomando un cariz tremendo. eh, bueno, pues cada vez hay más gente, hay no solamente médicos, sino enfermeros, porque no olvidemos que eh, el acto médico de administración de fármacos, etcétera, lo están llevando a cabo los enfermeros. El médico lo que hace es la prescripción, pero el acceso venoso, la administración, la distribución de medicación, etcétera, la hace el enfermero. Y son profesionales, o sea, hay muchos profesionales que no están por la labor. De hecho, hay ciertos problemas con la declaración del tema de conciencia, etcétera, que no está claro, están escondidas en las páginas web del SAS. Hasta ahí te puedo decir, no tengo claro los porcentajes, pero sí sé que cada vez, conforme va creciendo el número de solicitudes de estas cosas, sé también que en tema de aborto, lo que llaman aborto terapéutico, sobre todo en el tema del síndrome de Down en el hospital, eso creo que eso lo conoces tú mejor que yo. Es prácticamente sistemático, ¿no? Es decir, diagnóstico precoz, diagnóstico temprano, mejor dicho, y automáticamente se le recomienda a la familia la opción del aborto, y además bueno, con un porcentaje favorable a la técnica del aborto enorme, ¿no? No sé si contesto. Sí, más o menos. Profesora Blanco, de nuevo. Pero era pesada, lo siento. Pero es que os estoy escuchando y el otro día leí en la Gaceta Médica que el 94% de los médicos jóvenes presentan síntomas de burnout, ¿no? Entonces os estoy escuchando claro, cuando yo leí la noticia pensé, la vocación cuando llega a la realidad se cae, ¿no? Ahora que os escucho, pues casi que más me cuadra esta conclusión mía, pero quería saber la opinión de la mesa, ¿no? Hasta qué punto la frustración de el que empieza estudiando medicina con el esfuerzo que cuesta y luego llega a esas rotaciones de R1 y se empieza a encontrar con las máquinas, hasta qué punto pensáis que puede estar influyendo en este padecimiento. Mira, yo creo que las máquinas tienen una influencia enorme en todo esto. De hecho, creo que lo he comentado. O sea, el tema de sistematizar los procedimientos técnicos, etcétera, en determinadas especialidades es muy quemante, es muy despersonalizante. Es una experiencia que cuando llevas años haciendo lo mismo y lo mismo es realmente quemante. Pero también hay otros factores que en este concreto capítulo, que yo es un tema que no toco en el libro, pero hay otros factores que influyen. Es el tratamiento que hoy día se le da a los médicos. A mí no me gusta públicamente tratar este tema porque parece que estoy llorando, pero es verdad que bueno, el trato desde el propio ministerio, ahora mismo estamos viviendo un problema bueno, pues con el proyecto del estatuto marco. Hay huelgas, hay manifestaciones. También lo he escrito públicamente en los periódicos, el problema básico, cómo los médicos están mal pagados ya desde la carrera. Te lo digo por además, tengo un hijo que estudia en medicina, ya desde la carrera saben y están preocupados con lo que les espera, con el número de guardias, si no hay salientes de guardia, con la cantidad de las percepciones, el dinero que cobran, etcétera. Muchos médicos jóvenes se van a Inglaterra, a Francia, a Suiza, a Suecia, donde cobran a Portugal, donde se cobra casi el doble, en Inglaterra más del doble, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ha habido una fuga de médicos extraordinarios en los últimos 5 años. Eso socialmente se desconoce. Y claro, el número de guardias y las 24 horas que tiene el día siguen siendo siempre lo mismo. Y estamos haciendo siempre el mismo trabajo
con menos, cada vez menos médicos. No se está solucionando el problema. La gente llega y cuando lleva, no te quiero contar de los intensivistas, cuando llevan 10 años haciendo 6 7 guardias, como se está haciendo ahora mismo en mi hospital, pierden la vocación. Pierden la vocación porque realmente es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Es decir, cada vez estamos volviendo atrás con los salientes de guardia. Hubo una época, en mi época, hace 15 20 años, donde conseguimos el saliente de guardia. Después de una guardia, pues nada, la mañana siguiente salías y te ibas a casa y descansabas, etcétera, y al día siguiente pues ibas un poco repuesto. Eso vuelve otra vez a desaparecer. O sea, volvemos a las andadas de hace 40 años. Claro, esto no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que estas cosas también hay que explicarlas, ¿no? Hay que decirlas en la calle, y de hecho parece que va a haber manifestaciones en este sentido concreto, ¿eh? O sea, no hay más problemas. Pasa es que la contabilidad de los ministerios y de las administraciones autonómicas, pues el pago del capítulo 1 siempre es lo último. Siempre es lo último, siempre lo ha sido, anda con todos los partidos. Bueno, por lo menos una pregunta más nos va a quedar y si hay tiempo, pues otra más. A ver. Yo quería plantear a la mesa una reflexión, pues, volviendo al tema de si siempre el médico humano, el sanitario, siempre apoyado en la máquina, en la inteligencia artificial y tal, pues tendrá una ventaja, ¿no? En cuanto a la empatía, una serie de cuestiones. Esto pensaba yo inocentemente hasta hace poco, y resulta que ha habido un congreso en La Coruña a 1 de octubre, y planteándole a un compañero terapeuta a uno de los grandes ponentes de inteligencia artificial, dice, bueno, nosotros siempre tendremos la empatía superior a la máquina, con lo cual no vamos a tener muchos problemas en el futuro de trabajo. Y decía, ¿eso te crees tú? Porque resulta que la máquina aprenderá los gestos, las cosas, la tipología psicológica, etcétera, y se comportará, el robot le tratará con una empatía superior a la tuya, que tienes un mal día o que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, estaba sorprendido porque lo daba por hecho. Yo ya sabía, en 2022 ya estaba publicado, con una foto de un smartphone de una garganta diagnosticaban mejor que los otorrinos si es bacteriana o vírica, la inteligencia artificial, ya en el 2021 22. Entonces, con esto de la empatía lo que quiero decir es que, preocupado, siempre, bueno, interesado por el efecto placebo, ahí se habla mucho en los últimos 10 años del médico como placebo, ¿no? El acto médico como placebo, la personalidad, sobre todo la autoridad del médico como placebo y tal. Que va intrínseca con la receta y tal. Pero si la máquina, el robot, con afecto humano, va a ser muy empático y va a tomar decisiones y tal, ¿dónde queda el límite? Vamos al límite. Una pregunta un poco peliaguda para la mesa. Y ya el colmo es si placebo abierto o pegado, ¿no? Entonces, si no se le dice al paciente por cuestiones de eficiencia o de lo que sea, siempre hay una excusa para todo, ¿no? Por cualquier motivo, no se le dice al paciente que el que tiene enfrente no es un médico de verdad, sino que es un robot. Si ese límite de saberlo lo deja de saber el paciente, ¿dónde va a quedar toda esta cuestión profesional? ¿Cómo va a ser la toma de decisiones? Algorítmicas, por cierto. ¿Se va a salvar o se va a salvar? No se le pone el trasplante porque tiene un 5% de probabilidades nada más. Bueno, no, yo parto de un fundamento en todo lo que han mantenido. Y bueno, esas son las tesis que defienden en sus ensayos Yuval Harari, Noam Klein, etc. Quiero decir, la máquina que adopta conciencia, la máquina que adopta empatía, los algoritmos no dejan de ser, de alguna manera, forman parte del método científico. El método científico, yo tengo muy claro que sirve para detectar regularidades de la naturaleza.
pero cuando el método científico se aplica al ser humano, el ser humano no es ninguna regularidad de la naturaleza. El ser humano es una singularidad. Y justamente es donde nunca termina por dar conclusiones claras, evidentes, etc. Por eso, a veces, alguna vez lo he discutido con mi querido catedrático Javier, catedrático de psicología, que no sé hasta qué punto hay un empecinamiento por los estudios científicos, tanto en psicología como en psiquiatría, como de hecho en algunas otras, como en sociología, etcétera, etcétera, cuando en realidad el estudio del ser humano, los estudios en neurociencia son relativamente poco concluyentes, muchas teorías sobre la libertad, ahora, pero realmente concluyentes muy poco. ¿Por qué? Porque es que el ser humano no se puede prestar al método científico, no se puede prestar como singularidad que es. Puedes investigar las distancias de los planetas, puedes investigar el clima, son regularidades naturales donde sí pueden aplicarse. Entonces, que la máquina, como algunos ensayistas mantienen, va a adoptar capacidad empática, y exactamente la empatía que es, porque claro, ese es otro tema. Sí, hombre, todavía si me dice compasión, que creo que es un término mucho más rico, muchísimo más rico, la empatía en un algoritmo, en una máquina, va a hacer que el paciente se sienta seguro, acompañado, atendido. Mi respuesta es que dudo mucho sobre esas tesis. Bueno, no nos va a dar tiempo porque tenemos un minuto, breve. Mi querido... Yo solamente dos cosas. Se oye. Te he escuchado. Una presentación, el libro lo leí hace 2 meses, he venido con el gusto de escucharlo. Agradecerte, pues yo estoy aquí no solo como profesor, sino como paciente tuyo. Entonces puedo garantizar que los médicos se miden mucho. No solamente que estoy vivo gracias a vosotros, sino que me acompañasteis en la enfermedad. Entonces yo creo, y es una postura un poco personal, que lo que nunca suplirá la máquina es la fragilidad del médico. O sea, nosotros somos seres humanos y nos entendemos con otros seres humanos porque sabemos que no son infinitamente superiores a nosotros. Pero si nos pone frente a un algoritmo que lo sabe todo, que es omnisciente, por más que finja empatía, el paciente va a sentir rechazo frente a eso. Totalmente de El acuerdo. mismo rechazo que siento yo cuando llamo a Teletaxi y en vez de contestarme un operador me contesta una máquina. Mismo. Entonces yo creo que paradójicamente lo que nunca suplirá la inteligencia artificial es la fragilidad del médico, la humanidad del médico. Nos sentimos acompañados por eso. Sí, Pues sabemos que estamos frente a una persona que igual que nosotros se va a morir. claro que sí, por supuesto, absolutamente de acuerdo con usted. Y usted, el médico se ha movido siempre por un fundamento de filantropía. La filantropía ha sido el elemento que ha movido al médico hasta ahora, que están entrando las máquinas que carecen de capacidad filantrópica y que no la tendrán nunca. Esa es la situación fundamental. El médico parte de una posición que sería la de poder transmitir compasión, no solamente empatía, sino compasión. Nosotros hemos hecho una serie de trabajos sobre la compasión, ¿eh? Y hemos establecido una serie de criterios en relación con el tema. Y por supuesto esos criterios no pueden ser superados. Yo, aunque esté en este momento disertando como si tuviera la razón, no lo sé en absoluto a dónde podrán llegar las máquinas, pero creo que nunca, nunca, como bien se nos decía, pueden ser capaces de estar por encima de la acción filantrópica del médico. La acción filantrópica que hace que vea en el otro el yo personal casi, el yo transmitido.
De alguna manera hay una relación de interacción entre el médico y el enfermo que nunca la superará la máquina. Y eso es lo que el médico tiene que ir preparándose. No en tanto que ya no va a explorar, porque no lo necesitará, ya ha desaparecido el cuerpo del enfermo. Tendrá que intentar resolver la enfermedad por otras vías o simplemente acompañar al enfermo en su sufrir, llevándolo tanto a conseguir la salud como a conseguir superar la propia enfermedad en sí misma o incluso a llegar a morir adecuadamente. Esas serán funciones que tendrán que hacer los médicos y que por supuesto nunca podrán ser suplidas por la máquina. Es lo que creo. Pero no sé si es un poco una acción utópica también este tipo de pensamiento. Pero no creo que las máquinas lleguen a más. Bueno, ya ven ustedes que aquí tendríamos que seguir no una hora, sino varios días escuchando. Creo yo que ha dicho el doctor Esteban, ha dicho como representante algo así ontológico, La figura ontológica la del figura médico. ontológica. Yo diría más, aquí tenemos arquetipos de médicos en el estilo junguiano, tenemos al doctor, al profesor, allí al profesor también Medina Precioso, doctor. Es muy difícil. Si alguien quiere reírse o por lo menos pensar un rato, hay una película que les recomiendo que se llama Her, su de ella en inglés HR, que va sobre este tema de relaciones con las máquinas y lo que puede pasar. Por lo demás, la siguiente sesión será Dios mediante en enero, el 22, con la doctora Dolores Braqueais, que presentará el libro No Importa, y yo creo simplemente les pediría un fortísimo aplauso a esta mesa. Ah, perdón, y tenemos que salir rápido, que ya han dicho que nos han echado ya. Muchas gracias. Voy a quitar esto de aquí, ¿no? No, yo no ven.